¿Te cuesta trabajo identificar cómo pronunciar los verbos regulares en pasado? ¿No entiendes por qué algunas veces se escucha diferente cómo se pronuncia la terminación ed? Te invito a que te quedes en este vídeo donde veremos las tres opciones para pronunciar la terminación ed en los verbos regulares en pasado, así como dos tips de cómo identificar estas tres opciones. Hola y bienvenido. Soy el teacher Eddie. En este canal encontrarás explicaciones de tiempos gramaticales, redacción de párrafos y ensayos y diferentes temas que te ayudarán a entender el idioma inglés para comunicarte de una manera más fluida y natural. En caso de que encuentres esta información útil, te invito a suscribirte. Comencemos recordando que si queremos convertir un verbo de presente a pasado, existen dos categorías: los verbos regulares y los verbos irregulares. Todos los verbos se ubican en alguna de estas dos opciones. También recordemos que no existen reglas para identificar qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares. Lo único es memorizarlos. En este vídeo nos enfocaremos en cómo pronunciar la terminación ed de los verbos regulares en pasado y por ende en pasado participio, ya que cuando un verbo es regular, la conjugación en pasado y pasado participio es la misma. Como probablemente sabemos o tenemos alguna idea, los verbos regulares en pasado y pasado participio terminan en ed. Aquí tenemos algunos ejemplos en presente y ahora veremos su respectiva conjugación en pasado. Como vemos, todos ellos terminan en ed. En caso de que quisieras revisar el cómo se convierten de presente a pasado, te dejo en las tarjetas y en la descripción de este video el link en donde revisamos el pasado simple un poco más a detalle. Entonces, tenemos estos verbos regulares en presente con su respectiva conjugación en pasado. Como ves, todos ellos terminan en ed, pero no en todos los casos pronunciamos este ed ending de la misma forma. Sí es correcto decir wanted, pero no danced ni annoyed. Para pronunciar este ed ending tenemos tres opciones. La primera es t, la segunda es d y la tercera es ed. Como rápida observación, déjame comentarte que cuando veas letras o símbolos entre diagonales representan sonidos y no letras. Por ejemplo, en la primera opción tienes la letra T entre diagonales. Esto significa que no representa la letra T, sino que representa su sonido, en este caso, T. Ahora veamos cómo usar cada una de estas tres opciones. Como te comentaba al inicio de este vídeo, existen dos tips para saber cómo aplicar estas tres opciones de pronunciación. El primer tip para identificar cómo tenemos que pronunciar la terminación ed dice: si el último sonido del verbo en forma base o presente no produce vibración en nuestras cuerdas vocales, la terminación ed se pronuncia como t. Tomemos el primer verbo de la lista, pero en presente: chop. C-H-O-P. El último sonido es P. Toca tu garganta al mismo tiempo que haces este sonido y te darás cuenta de que no se siente vibración. P, P. Repítelo 3-4 veces para que sea más claro. P, P, P. Ya que este último sonido no produce vibración en nuestras cuerdas vocales, la terminación ed se pronuncia como t. En este caso, el verbo en pasado se pronuncia chopped. Chopped. Un ejemplo más es work. El último sonido en presente, k, tampoco produce vibración en nuestras cuerdas vocales, de tal forma que la terminación ed también se pronuncia como t, t. Work en pasado es worked. Worked. Para no hacer el video largo y algo tedioso, puedes revisar los ejemplos restantes por tu cuenta. Este fue el primer tip para saber cómo aplicar la pronunciación t.
El segundo tip es tomar en cuenta la última letra o letras que se pronuncian en el verbo. Aquí las puedes ver del lado derecho. Cada una tiene un ejemplo en la lista de verbos de la izquierda. Cabe resaltar que podemos encontrar excepciones, esto es, que en ocasiones una letra puede producir sonido con o sin vibración. En caso de que tengas dudas, la mejor opción es checar la pronunciación en un diccionario. Ambos tips van de la mano, ya que te darás cuenta de que las letras del lado derecho tienen un sonido que no produce vibración en las cuerdas vocales. A estos sonidos que no producen vibración se les conoce como voiceless sounds. En lo personal, utilizo el primer tip, ya es decisión personal como se te haga más sencillo. Ahora pasemos a la segunda opción de pronunciación. Pronunciamos la terminación ed como d cuando el último sonido del verbo en presente produce vibración en las cuerdas vocales. Aquí tenemos otra lista de verbos regulares en pasado. Si tomamos el primero, pero en presente, tenemos club. C-L-U-B. El último sonido es B. Toca tu garganta al momento de hacer este sonido y te darás cuenta de que hay vibración. Repítelo 3-4 veces para que sea más notorio. B, B. De esta forma es como identificamos que el verbo club en pasado se pronuncia clubbed, clubbed. El segundo ejemplo es pull. El último sonido en presente es l y también produce vibración, así que el verbo en pasado se pronuncia pulled. Puedes practicar con los otros ejemplos de la lista. Como segunda opción para saber que el ed ending se pronuncia como d, es mediante la última letra que se pronuncia en el verbo en forma base. A la derecha tenemos letras que producen vibración. A estos sonidos se les conoce como voiced sounds. De igual forma que como en el anterior, considero que puede ser más sencillo identificar si el último sonido produce vibración en nuestras cuerdas vocales o no, en lugar de tomar en cuenta la letra. Pero ya es a título personal, practica ambas para ver cuál se te hace más sencilla. Ahora veamos la última opción para pronunciar los ed endings. Esta última opción es más sencilla, ya que la podemos simplificar a que cuando el último sonido en presente es t o d, el ed ending se pronuncia como id. En la primera columna, el primer verbo en presente sería want. El último sonido es t. Por lo tanto, la terminación ed se pronuncia como id y el verbo en pasado es wanted. En la segunda columna, el primer verbo en presente es need. El último sonido es d. Al igual que en el ejemplo anterior, ed se pronuncia como id. Así que el verbo en pasado es needed. Puedes practicar con los demás ejemplos. Entonces, como resumen tenemos que cuando el último sonido del verbo en presente no produce vibración en las cuerdas vocales, la terminación ed se pronuncia como t. Por el otro lado, si el último sonido del verbo en presente produce vibración, el ed ending se pronuncia como d. Y como tercera opción, cuando el verbo termina en t o d, el ed ending se pronuncia como id. Ahora practiquemos un poco para identificar el sonido t. En este ejercicio, la idea es encontrar el camino desde start hasta finish, conectando verbos cuya terminación ed se pronuncia como t. Por ejemplo, iniciamos en start. El único verbo alrededor de start cuya terminación ed se pronuncia como t es stopped. Siguiente, alrededor de stopped, el verbo con pronunciación t para la terminación ed es watched. Uno más de ejemplo. Después de watched, continuamos con cooked.
Como posiblemente ya te habrás dado cuenta, puedes continuar con cualquier verbo que esté alrededor del que estamos situados. Lo único a tomar en cuenta es que el ed ending se tiene que pronunciar como t. Si quieres, pausa el vídeo para que trates de seguir el caminito hasta finish. Good luck y continúa cuando estés listo. Ok, continuemos el recorrido. Para agilizar un poco, solo veamos las respuestas. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste el caminito? Espero que esta explicación acerca de cómo pronunciar los verbos irregulares te haya sido clara y que la información te sea de utilidad. Gracias por tu atención y si te gustaría ver algún tiempo gramatical o tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta en próximos vídeos. Be happy and see you soon.